Hola, queridos conspiradores, ¿cómo están ustedes? Conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores. ¿Cómo está el huerto? Bien, mi mamá. Ahí vamos. Ahí vamos. No, bueno, ¿qué les parece que hoy hablemos de un movimiento que para mí es fundamental? Bueno, espero que para ustedes también. Este movimiento obrero mexicano, o sea, los sindicatos mexicanos realmente en algún momento fueron autónomos, fueron libres y soberanos, por llamarle de alguna manera, Innecesario. y son necesísimos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, de toda la fuerza laboral de México, solamente el 11% de los trabajadores mexicanos están sindicalizados. El 11 es, mientras que Noruega tiene prácticamente el 85% de trabajadores todos sindicalizados. ¿Qué importancia tiene esto en la vida económica, social, familiar de la nación? Pues eso lo vemos aquí, porque además a lo largo de la historia era necesarísimo. Después de una revolución industrial, las condiciones de terror socialmente que le hace a la gente, trabajo infantil, sobrejornadas, maltratos, casi esclavitud, o las mujeres, por favor, en las fábricas, en fin, responden los sindicatos a una necesidad absolutamente. Sin lugar a dudas. El sindicalismo es uno de los grandes triunfos de la clase obrera y falta mucho. Y también es cierto que se ha pervertido enormemente. El sindicalismo es uno de los grandes triunfos de la clase obrera, pero no en México. Aquí se pervirtió, se prostituyó y es una mugre lo que vivimos hoy de sindicalismo. Se salvarán 2 ejemplos o 3, pero la mayor parte de la historia del sindicalismo en México está prostituido. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Ahora Claro. la veremos. Porque eso es bien importante. Está prostituido y ¿qué pasó? Yo sí creo, junto con Alex, que se prostituyó el movimiento obrero mexicano. ¿Con qué consecuencias? Digo, ¿cuál era la idea de tener era defender los derechos de los obreros, los derechos de los trabajadores y que tuvieran recursos para ejecutar una huelga en el caso de que no fueran satisfechos sus ingresos ni las demandas y sus demandas laborales. Sin embargo, esto no se dio. ¿Por qué? Porque muchos buscaron la protección del gobierno y el gobierno, al darles esa protección en contra de la burguesía o de los empresarios o de los patrones, los utilizaron después como herramientas para ganar votos. Decían, si quieres que te proteja, votas por el PRI. Y si no, bueno, pues si no, no te vamos a proteger. Y ahí te quedas con los explotadores, con los hambreadores del pueblo, con los que te van a sacar las tripas. Y entonces, claro, ahí se acabó en buena parte el movimiento sindical. Me estoy adelantando mucho al tema porque, bueno, esto viene desde principios del siglo XIX, ¿no? Con la Revolución Industrial Inglesa, pero vamos, este sería el tema, las consecuencias de que en México no hubiera existido una democracia sindical. Claro, ahora nada más un poco acotar y hacer digamos, la historia, Paco. Hoy lo damos por sentado, pero hubo épocas en que un patrón era literalmente el dueño de la vida de ese obrero. Y no me estoy yendo al esclavismo norteamericano de las plantaciones, me estoy yendo a una fábrica. No tenían derecho a decir los horarios, tenían que presentarse enfermos. Esas famosas demandas son cosas tan básicas como no permitir que una mujer embarazada tuviera largas horas físicas de trabajo, un niño en lugar de ir a educarse estuviera trabajando en una fábrica, los mineros que se destruían los pulmones. O sea, había cosas realmente pesadillas que sucedían en el mundo laboral. Y tenemos en México una gran tradición con Manos Magón, donde se empieza a buscar ante el porfiriato justamente esas mejoras y esas demandas de un bienestar en el mundo de los obreros. Aquí llega tarde más bien toda la cuestión de los gremios y el movimiento obrero que se empieza a gestar durante el porfiriato, porque es el momento en que finalmente, después de tantos años de inestabilidad política, hay una paz permanente desde 1877 hasta 1911, y es exactamente en el desarrollo de esos centros fabriles, Veracruz, Monterrey, Puebla, donde empieza a gestarse la idea de
de una necesidad de demandas sociales. Junto a eso viene también, empiezan a llegar a México las corrientes anarquistas y también las ideas socialistas ya de finales del siglo XX. Y es un hecho que una de las demandas fundamentales de la revolución en todo momento, bueno, sobre todo desde el Partido Liberal Mexicano, que es el de los Flores Magón, Juan Sarabia, todos ellos, ahí sí se plantea ya la necesidad de una reforma que permita que la gente trabaje en sus 8 horas, que haya seguridad social. Semana inglesa. Etcétera. Y, perdóname, con ese derecho que no hemos dicho de organizarse, hacer un sindicato, porque Cananea, pasa lo que pasa, Río Blanco pasa lo que pasa en el Porfiriato, justamente por ese no derecho a que un trabajador se junte con su compañero para decir o me respetas las condiciones de trabajo o no va. Entonces, ese es, digamos, lo puro del sindicalismo. Perdón que te interrumpa. Y no había una ley que los protegiera. No, Claro, nada es muy más. importante. La Ley Federal del Trabajo se convierte en un parteaguas para la historia del país de muchas maneras, pues, ¿no? Sí, claro, pero hay que imaginar un poco lo que decía Alex. Después son 8 horas, sí, pero antes eran 16 horas, 14, las que tú quisieras. Y además las mujeres embarazadas era exactamente lo mismo y podían trabajar también los niños. O sea, no había ningún tipo de seguridad social. Y esto arranca, digamos, yo diría que arranca desde la Revolución Industrial Inglesa, cuando empiezan los telares aquellos famosos. Claro que necesitaban gente para operar esos telares y claro, después, claro, son miles los telares y miles los empleados y que ellos empiezan a protestar por esta situación. Y claro, muchos de ellos los someten a balazos, los matan, los acribillan a todos los que protestaban, digamos, ya aquí en México, en la época de la dictadura, como decía Chávez, acordémonos de Río Blanco, ¿no? Acordémonos de Cananea. En Cananea, cuando protestan los trabajadores mexicanos, bueno, Porfirio Díaz manda a los Rangers ¿a los Rangers? ¿A los qué? A rurales. A los rurales. A A los guardias rurales de los Estados Unidos para someter a los mexicanos y los matan a balazos, los ejecutan a más de 200. O sea, hay que ver porque estaban protestando por sus derechos laborales. Que además también un elemento importante es que el mismo trabajo no le pagaban lo mismo al mexicano que al extranjero. Así es. Claro. Esa era una de las principales demandas. En Cananea, exactamente. Sí, y que además, digo, adelantándome, llega hasta lo de hasta la industria petrolera, ¿no? También eso sucede, que les pagaban más a los ingenieros. Ahora, cuando empieza a darse cuenta el obrero que estas demandas son una bandera política, finalmente, porque las políticas tienen que mejorar tu vida, para eso debe de estar hecha la política, para mejorar vidas, para mejorar condiciones, es donde se vuelve una lucha legítima y la revolución, de alguna forma, coopta a esos obreros y se hace artículos en la Constitución, el artículo de las horas de trabajo, que se debe de pagar el trabajo, pero ¿se prostituyó en México el sindicalismo? ¿En qué momento? ¿En ese PRI temprano? No, es que ve con la CROM, la famosa CROM, Morones. la Confederación Regional Obrera Mexicana, bueno, ahí tienes que la gente que del populacho decía nada de que cómo robó Oro Morones. Cómo robó Oro Morones. Claro, él era el gatillero de Obregón, que luego se disgusta con Obregón, y es el gatillero de Calles, pero cuando se dan cuenta, porque es lo que es más irritante dentro del proceso del final de la Revolución Mexicana, es que tenían que haberles dado a los trabajadores pues todas las ventajas, ¿no? Cuando se dan cuenta de esto, crean la CROM. La CROM dice, la CROM va a controlar a todo el sector obrero mexicano. Pero es que, ¿sabes qué? Aquí ¿Qué es eso? Es una dictadura de... entramos a otra línea. A ver, realmente los revolucionarios que triunfan jamás, o sea, y no creen ni en la democracia, Creo ni en que la no. representación, ni en el sindicalismo puro, porque es un hecho que sí los obreros se sumaron a la revolución buscando sus mejoras. Y ahí está la Casa del Obrero Mundial que se funda Claro. en el 1912 y que incluso es el primer desfile obrero importante con la época, gobernaba Huerta, para que veas cómo impactaba. Luego los batallones rojos, que es el acuerdo que hace Obregón con la Casa del Obrero Mundial para que se sumen los obreros al ejército de Obregón. Que buena parte eran narcosindicalistas. Sí, claro. Claro, y también lo tienes en el movimiento suriano con Zapata. Los intelectuales obreros urbanos también entran al movimiento zapatista. Entonces, campesinos y obreros, al terminar la revolución, se vuelven, digamos,
Con la única gran diferencia es que los obreros logran algunas cosas, sindicalizarse, etcétera, Y el etcétera, y los campesino campesinos les falta, sí, nada, claro, cero. cero. Pero bueno, se vuelven estos grandes motores y que son, Paco, lo que estás diciendo es que son moneda de cambio en la política. Nada más. Es decir, porque en realidad, ¿qué hace la CROM? La CROM reúne a todos los sindicatos ya con el gobierno y dice, no te preocupes, nosotros vamos a proteger de los explotadores, de los burgueses, de los capitalistas, de los hambreadores del pueblo. Sí, claro, pero a cambio vas a votar por mí. O sea, empieza a haber una democracia ya dirigida. Pervertida y es una democracia Y dirigida. luego los líderes sindicales se eternizan en sus puestos. Y no solo se ese es el eternizan, problema más sino roban. que lucran, roban. Y además no solamente eso, sino venden la causa obrera, que eso es lo que más frustra. Porque digamos, vamos a pensar en una empresa que va a la huelga y al líder sindical le dicen, bueno, mira, para que la empresa no vaya a la huelga te vamos a dar tal cantidad de dinero. O vas a ser diputado, o tu sobrino va a ser senador. Pero tú ya no te preocupes, pero lo que importa es que sí logras someter a toda tu gente. Y entonces te vamos a llenar de dinero y de poder político. Ah, no, y luego hasta gobernadores, ¿verdad? Y se crea la CTM. Y se crea la CTM. Y ahí es donde... Pero de todas maneras, yo no creo que haya habido un momento que dijeras, wow, las libertades sindicales, quizá el 6 de febrero del 17, al otro día de que se promulga la Constitución, nada más. Porque la CROM era una central, digamos, el papá de la CTM. Sí, claro. O sea, realmente, Sí, como sí. decían, totalmente sometió y sometió a ese movimiento obrero incipiente que estaba creciendo ya sindicalizado y demás, lo sometió a los gobiernos de la revolución. Jamás le dieron guerra a nadie. Pues claro que no, estaban completamente sometidos y cooptados. Y luego viene ya, en 1934, es la CTM, o 36, por ahí. Pero lo interesante es que nuevamente vemos cómo Cárdenas utiliza el movimiento obrero para poder fortalecer su poder y expulsar a Calles. Claro, pero igual que Cárdenas fortalece la CNC, la Confederación Nacional Campesina, igual que fortalece la CTM, igual la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, y empieza a tener a todos los trabajadores Entonces, del campo, a los de la industria, a los del comercio aquí en el puño de la mano. Creas la CTM, Claro, la CTM. pero creas los sectores del PRI. Ese fue el Las gran... bases la del gran partido del único. gran partido. Con Lombardo Toledano. Lombardo Toledano fue uno de los grandes líderes de todos estos movimientos que en realidad lo que hizo es acabar de concentrar y de acaparar todo Pero el sabes poder. que yo creo que con Lombardo todavía se respiraba algo de libertad. Sí, Porque le dieron el ideales. golpe los 5 lobitos. Exacto. Durén, Velázquez, Amílcar. Amílcar, Fernando Amilpa. la Güera, Rodríguez Alcaine. Sí. Me falta uno, pero bueno. Pero luego- Personajes que perduran todo el siglo XX. Sí, pues Todo. y además que parecían inmortales, porque vivían Inmortales, siglos. claro. No, bueno, pero además vivían siglos y los enriquecían para que ellos... Y además el sector obrero se quedaba absolutamente Paco, pero explícanos. indefenso y no protestaban ni no nada cuando sus líderes vendían la causa. Enriquecernos cómo, o sea, tú eres obrero y tú me pagas a mí para que yo te represente en algo que no necesitas pagarlo. Pues claro, pero además el gobierno les daba muchísimo dinero y les daba poder político a los líderes, no a los sindicatos. Entonces, claro, a mí me hubiera gustado que si hubiera habido, ahora al revés, si hubiera habido sindicatos poderosos, independientes, pues ellos podían haber llamado, y como pasó en casi todo el mundo. Pero, a ver, la lógica original es, digamos, sí era lógica, valga la expresión. Es decir, el obrero cede una parte, lo que son sus cuotas sindicales, Sí. para que el sindicato se erija como tu representante por despido, por indemnización, todo eso. Ante el patrón, ¿no? Exactamente. Entonces, Ok. obviamente, a los obreros, estos sindicatos corrompidos le quitaban su parte para cuota. pagar sus cuotas. Luego, esos líderes sindicales, como ya estaban metidos dentro de la CTM, entonces, obviamente, le rendían culto y disciplina a Fidel Velázquez. Y entonces Fidel Velázquez se convertía en el mediador entre los sindicatos que podían irse o no a la huelga, que ya estaban, digamos, del lado del gobierno, y el gobierno entonces ya negociaba, oye gobierno, pues aquí están los petroleros que quieren tanto, y entonces obviamente quienes se enriquecían era el líder y sus secretarios. Su camarilla. Su camarilla, Claro. y el movimiento obrero siempre estuvo jodido.
Lo único que hacía el movimiento obrero era desfilar con el primer obrero de la patria, que era el presidente de la República, el 1 de mayo, ahí un desfilito, siempre te conseguimos el 3% más 5% de prestaciones, o sea, verdaderamente fue terrible. Y no había democracia. A eso me refiero, que Claro. fue terrible, fue terrible. Porque además, algún ejemplo exitoso, por ejemplo, los doctores, en la huelga de los doctores Los previo. médicos en 57. Exactamente. Bueno, y a ver, Y damos perdón, presente. me voy para atrás, perdón, a un movimiento que a mí me resulta maravilloso, que es el movimiento inquilinario en Veracruz, Herón Proal y sus huestes, que hacen un sindicato de alquiladores de casas para que los precios no subieran y acaban muertos y destruidos. Un día tenemos que hablar de Herón Proal y de su te sorprendí. Sí, no. El movimiento inquilinario. El movimiento inquilinario veracruzano. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Sí, porque lo que están buscando es que el sector tenga, son contrapesos a las dictaduras, a los autoritarismos, al exceso de poder del gobierno y de los patrones. Pongo un ejemplo. El sindicato de la educación le ha hecho daño ¿a quién? A los niños y al país en general, digo. La perversión del sindicato de educación es de terror en México. Y la perversión del sindicato de Pemex y la perversión, todos estos sindicatos gigantescos del gobierno, pues no hicieron más que destruir, claro, la libertad sindical y promover el atraso en donde estuvieran. Y al grito de Pueblo Unido jamás será vencido, nos vamos a comerciales. Hay otro momento importante en la época de Alemán, donde ahí ya termina de definirse el concepto de sindicalismo charro, que es Jesús Díaz de León, era, me parece que el líder de los ferrocarrileros en ese momento, y le llamaban el charro porque le gustaba tanto la charrería que iba a las asambleas vestido de charro. Pero él fue el primero que se vende, o sea que definitivamente ya se entrega al gobierno, y entonces el gobierno lo que hacía era comprar a los líderes, por eso es el sindicalismo charro, el sindicalismo que está ya comprado o que acepta lo que diga el gobierno. Por más que hagas el show de, sí, nos vamos a la huelga, el líder termina... Exacto, negociando. Charro o blanco. Los sindicatos blancos, que también que Oye. es un sinónimo de sindicato charro. Benito, y además un sindicato que se presta a fenómenos tan antidemocráticos como el tapado, la cargada, porque donde estaba Fidel Velázquez es el nuevo, el que va a ser presidente, Él y hay destapó. una frase que dice, el que se mueve no sale en la foto, hablando justamente de esas prebendas y de esos beneficios, de esos compadrazgos tan pestilentes cerca del poder. Pero fíjate, todo lo que fue la dictadura perfecta durante el siglo XX, digamos, que duró 70 años, bueno, esta misma dictadura perfecta, donde aparentábamos que había una democracia, ¿por qué? Porque había un Congreso de la Unión, sí, bueno, pues en las dictaduras no hay un Congreso. Ficción democrática. Ficción democrática. Es que había también un poder judicial, sí estaba la Corte y los tribunales colegiados, sí, también habían jueces, sí. Había El poder legislativo. y había el poder legislativo, había sí todo esto, pero sin embargo era la dictadura perfecta porque todos sabíamos que de democracia nada. Bueno, pero lo mismo pasó con los sindicatos, a eso quiero llegar, ¿no? Porque si tú dijeras, es que los sindicatos sí hubo una evolución económica, porque si no se iban a la huelga, bueno, la huelga hubiera sido una muy buena herramienta para lograr las demandas obreras, aumentar los ingresos de los trabajadores y con ello aumentar, beneficiar materialmente a las familias. Sí, pero eso es de las maravillas. Ah, bueno, claro. Pero No, te quiero decir es que, perdón, la pobreza que se incuba gracias a este contubernio con el gobierno hace que la gente se resigne educativamente, Pero porque también- todo se deprime. Pero y el movimiento, los obreros también se resignaron. Claro. Porque todos Claro. todos los sindicatos disidentes
Creo que el único que logró sobrevivir fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también va por ahí, es decir, tiene otro tipo de intereses. Pero todos los demás, por ejemplo, cuando los ferrocarrileros trataron de tener su Vallejo. Vallejo Sí, a la cárcel. a la cárcel. Los maestros, con Otón Salazar, me parece, a la cárcel. Es decir, al final, el propio movimiento obrero fue cediendo. Tú no puedes ser un sindicato independiente si eres parte de uno de los sectores del partido oficial. ¿En cabeza de quién cabe eso? Y Porque entonces te conviertes en juez y parte. Pero peor tantito, Alex, cuando no hay un Estado de Derecho. Bueno, pues es que No, ahí no, empieza. es que va Claro. de la mano, ¿verdad? Porque Sí. tú podrías decir, a mí no, yo no le entro, pero hay un Estado de Derecho eficiente que va a funcionar, pero no es cierto. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier lío laboral y llegaba a las juntas de conciliación y arbitraje, que le decían las juntas de concuerdación y argüendaje, bueno, iban a llegar ahí y claro que iba a perder el obrero, por supuesto Claro. que sí. Sí, y además hay una cosa que no nos detenemos a ver, si nos comparamos con otras sociedades, digo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa quiebra es muchísimas gracias a Dios. Sí. Y aquí sí tenemos una ley federal del trabajo que esa cuota que da el patrón y que si tú llevas bien tus pagos y tus cuotas, tienes derecho a Seguro tu social, pensión, al seguro pensión. social. Son cosas que debemos de luchar por ellas y que no tienen en otras sociedades y que nosotros sí las tenemos, pero las usamos de moneda de cambio. Yo me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, los doctores ante la pandemia. Debería haber un sindicato que permita que los doctores estén ya vacunados por encima de cualquier otro sector Son de la los población. primeros y las Son enfermeras. sea privado o sea público. Es igual. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ahí sí debería de haber un sindicalismo de gremio para buscar su bienestar. Donde han muerto más doctores en el mundo ha sido en un efecto en nuestra sociedad. O, por ejemplo, no sé, el sindicato de la educación, ponernos ya muy serios y decir, es posible tener a los alumnos, 37 millones de estudiantes en México todavía resguardados, porque ves el ejemplo de Campeche y en Campeche ya están en luz verde y tampoco es que... Me refiero que hay muchas cosas por debajo de los sindicatos que no ayudan a la sociedad ni a los mismos miembros del sindicato. Pero yo sí creo que un sindicalismo fuerte, eficiente, va a reportar de Autónomo. muchísimos... Pero ¿cuándo va a llegar? Ese es el punto. Porque, Ese es el tema de ahí te este va, programa. ahí te van las sucesiones como han sido. Exactamente. En México, el sindicato, hasta la llegada de Salinas, ¿quién dirigía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Jongitud. Sí, ¿Quién le da el golpe de Estado? Llamado así, digamos. Sí. Sí. sindical. Está el Elvester. Elvester Gordillo, apoyada por Salinas, ¿no? Y luego, ¿qué sucedió? Tenemos una Elvester desde el 90, 91 hasta la fecha. ¿Y luego qué sucede con la quina? Porque la También. quina... Bueno, ahí está. La quina, después de ser el amo y señor y que él dijo que en un momento dado podía pagar la deuda y no sé qué, Salinas se lo escabecha, pero no para purificar o para hacer una limpia del sindicalismo, simplemente no le convenía porque la quina en un momento dado había tomado partido por el cardenismo. Pero Déjeme recomendar una novela que tiene que ver con sindicatos y que tiene que ver con los sindicatos petroleros, que es Morir en el Golfo, de Héctor Aguilar Camín. Vale la pena porque es un fresco perfecto de la historia de la quina, sin mencionarlo, por supuesto. Pero es perfecto. ¿Y quién sustituye a la quina? eso es. Hubo eso es. tres, un año con otro, y luego Camacho, Salvador Camacho. Barragán Camacho. Barragán ¿no? Camacho. Sí. Y luego, ¿quién viene? Romero de Champs, Bueno, tenía 30 años y está saliendo por la puerta grande. Se retira, le van a pegar su pensión. ¿Y qué? Lo vimos hace 2 años en fotografías en su jet, la hija Fifi con su perrito y unos relojes. O sea, son líderes sindicales. Claro, pero además las cuotas de los obreros las utilizan con un despilfarro y con una impunidad. Pero no solamente Y con eso. una impunidad A ver, atroz. Chávez, no solamente son los costos de los obreros, el gobierno les da cantidades gigantescas de dinero para controlarlos. Acuérdate cuando la propia Quina le dijo al presidente de la Madrid, si se hunde Pemex, señor presidente, se hunde México. O sea, cuidado, te estoy amenazando. Usted se mete con Pemex y si se hunde, se va a acabar este país. O sea, pero qué audacia de que un líder sindical se le enfrentara a ser presidente de la República. Porque era el sindicato más poderoso de este país. Claro, Sin lugar a dudas. por supuesto, sí, hasta que Salinas acabó con la quina, pero no acabó con el sindicato, ¿no?
A ver, y sin embargo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, los sindicatos son importantes y son necesarios para Claro. para la democracia. Indispensables. Indispensables, necesarísimos. Hay casos de éxito, y perdón, estoy pensando en una compañía refresquera, no voy a decir su nombre. ¿Cuál es? No, no lo voy a decir su nombre, pero Diga, bueno. pues, No, se convirtió en una cooperativa y funciona... ¿La del Pato La Pascual? del La del Triangulito. pato, la del pato. Y funciona maravillosamente y son los obreros, los dueños de la refresquera y van rotando a sus líderes. Bueno, es tan dramático y tan fracasado el movimiento obrero en términos sindicales en México que la mayor parte de los líderes duraron cuando menos lo que duró Porfirio Díaz en el poder o más. Fíjate, ¿no? Imagínate, ¿dónde está la democracia sindical? Permitiendo la reelección. Han durado, o sea, se puede ir López Obrador, se puede ir Calderón, Pueden ir y todos. siguen. Romero de Champs se echó a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, y ahorita a la mitad del sexenio se va. Pero él controló el sindicato con todos los presidentes y le valía un pepino. Y era un intocable, pero como él... Porque además, como dices, en un momento dado, ¿qué hace el gobierno? Pues les da ciertas prebendas, diputaciones para 10 de sus gentes cercanas, senadurías, por ahí una presidencia municipal. Gobernadores. O sea, claro. No, y presupuesto, porque digo, yo puedo contarles aquí de algunos trabajos culturales que he tenido donde los sindicatos son verdaderas fuerzas y cuando quieres trabajar y quieres hacer cosas te contestan, no, como usted va a ver muchas. Pero el sindicato es como es, y horas extras, sin trabajo, puestos fantasmas. Vaya, y Pero estoy hablando de hace 15, 20 años. La hora era, vamos, yo te voy a entregar, yo sindicato te voy a entregar toda mi fuerza. ¿Gratis? No. A ver, yo lo voy a hacer, te dice el líder sindical, si yo quiero el gobierno de Aguascalientes, o quiero el gobierno de acá, y quiero 2 senadores, y quiero esto, y quiero lo otro, y se los tienes que dar, porque es una alianza absolutamente corrupta y podrida. No, yo sé que aquí se habla mucho de la independencia del sindicalismo, pero yo creo que sí debería haber una reforma constitucional y la Ley Federal del Trabajo donde tú como Estado intervienes en este sentido. Las reglas básicas de todos los sindicatos es un líder que 6 años, pon tú, no te puedes reelegir. Democracias, voto secreto, nada de que la reelección, aun cuando el gobierno siempre ha estado reticente, nosotros respetamos las decisiones, no es cierto, están comprados los líderes. Pero ¿tú crees que un senador o un diputado o un gobernador de la CTM se iba a enfrentar a alguna resolución o alguna iniciativa legal del presidente? Claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco había división de poderes. Es gravísimo que no haya habido en este país independencia soberana Fíjate, ya llevamos sindical. Gravísimo. 25 años, 24 años, desde la alternancia presidencial, bueno, más que el PRI pierde la mayoría absoluta que en el 97. 97. Y no ha habido una reforma a los sindicatos, porque ya la CTM después de la muerte de Fidel ya nunca fue lo mismo, ya ahora como que igual que sucedió con otros ámbitos, el gobierno ya negocia por separado con los sindicatos. Grupúsculos, sí. Sí, claro. Venga, por los sindicatos libres, independientes. Porque algún día lo haya. Algún día llegue, Porque algún haya día un llegue. sindicato así en México.